Vamos a empezar en un momento. Bien, la clase pasada nos quedamos discutiendo lo de clases. Entonces vamos a compartir. Ven el PPT, ¿no? Atención. ¿Sí? Sí se ve, ¿no? Bueno, la clase pasada habíamos visto eh, cómo se define una clase. Se le da básicamente eh, una definición de una clase que tiene variables que normalmente las estamos poniendo privadas, porque, y algunas pueden ser públicas, y lo mismo en cuanto a las funciones. Ahora, un elemento importante es esto que se dice aquí. eh, Separar la interfase de la implementación. Para eso utilizamos los archivos de encabezados que contiene la definición de la clase y los prototipos de funciones. Está incluido en cada archivo que usa la clase mediante el Michi include con la extensión .h. Entonces tenemos archivos que definen la fuente, que contienen las definiciones de las funciones miembros y tiene el mismo nombre que la clase base. Esa es una convención que es compilado y linkeado. Entonces, por ejemplo, vimos pero no implementamos. Ahora les voy a indicar cómo se hace eso. Tenemos una clase Time 1. Entonces, la clase Time 1 contiene el nombre de la clase, que es la clase Time, y sus variables que son públicas, que son funciones. Estas son funciones, observen, funciones públicas, o sea, cualquiera puede acceder, y las variables privadas, que son la hora, el minuto y el segundo, ¿no? Entonces, este es un constructor. Toda clase siempre tiene que tener un constructor por default, pero en esta parte, que es el archivo time.h, solamente se ha definido los, el nombre de la clase y los prototipos de funciones. Y observen que eso está en un solo archivo, en el time1 class. ¿Está bien? Entonces, ese es el código que time1 ya ha sido definido. O sea, ese if not defined time1h, entonces se define de esta forma. Si no, no hace nada, ¿no? Convención en la, con dentro se dice time 1 raya baja underscore reemplazando al punto, ¿no? Pero sí en el disquete se llama como time 1h. Incluye string, incluye map, y este es otro archivo. Observe, este es un archivo y este es el otro archivo que tiene el mismo nombre que está en uno, pero CSP, que es una función que define los miembros de la clase. O sea, va a definir los, todos los elementos de la clase, que son estos de aquí. Bueno, son inclusiones siempre, e incluye la definición que tiene los nombres de las variables que son públicos y privados, y los nombres de los
métodos. Y los métodos son definidos a continuación, porque lo que teníamos anteriormente eran los prototipos. Entonces, ahí tienen. Y aquí está definiendo todos los métodos que teníamos. ¿Está bien? Y este tercer archivo es un programa para probar la clase time. Entonces se incluye esto, se incluye el time1h int main set. Entonces vamos a ver, y esto funciona, correcto, ese es el resultado. Entonces voy a dejar de compartir esto y ahora voy a compartirles un directorio que es este. Observen, en clases estoy poniendo ejemplo de clase, la figura 6.5, time, que es la source, y el time1, que es el archivo header. Entonces, en la forma como nosotros hemos estado trabajando, estos tres archivos no pueden ir en, bueno, sí pueden ir en uno solo, como en el ejemplo que hicimos en la clase pasada, pero ahora vamos a crear algo diferente. Voy a dejar esto. ¿Lo ven? ¿Ven esto, no? No, profesor. No, profe. ¿Esto de aquí ven? Sí, ahora sí, profe. ¿Ven? Sí, sí se ve. Ya, ven. Entonces, lo que les decía, que aquí están los tres archivos, pero no están en uno solo. Dentro del, cuando yo ejecuto el dev, ahora lo voy a ejecutar el dev, observe, me da esto. Y yo podría iniciar la escritura de un programa, pero nosotros ahora vamos a poner esto como un nuevo, observen, un nuevo, no ven. Voy a dejar esto entonces, ¿ya? Vamos a ver. ¿Esto lo ven? Voy a tratar. Solo podemos ver las carpetas, profesor, no el dev. ¿Cómo? Solo podemos ver las carpetas, lo que... Ya, vamos a ver. Ya. Voy a ver si puedo dejar de compartir esto. Y ahora voy a compartir las carpetas. Esto. Ahora ven las carpetas, ¿no es cierto? Ven el dev. Voy a tratar de poner el dev. ¿Ven el dev ahora? Sí, profesor, ahora sí se ve. Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, observen. Yo tengo un nuevo y lo que voy a poner es un nuevo proyecto. ¿Eh? El nombre del proyecto va a ser un proyecto en C++ y le voy a llamar aplicación de consola, ¿correcto? Y lo voy a llamar como proyecto simple. ¿Está bien? No sé dónde lo estará arreglando. Y aceptar. Ese es el proyecto simple. ¿Está bien? Y me dice dónde. En la semana 14, clases, ejemplo de clase, aquí. Ahí está bien? En este directorio, he fijado un directorio que está vacío. Entonces ahí lo creé. Guarda. Y observen, ven, ¿no? Ha incluido include IOString y me ha puesto algo aquí. ¿Está bien? Entonces yo voy a poner aquí lo siguiente.
aquí tenemos el main y aquí yo voy a agregar con el clic derecho, pongo nuevo archivo fuente, ¿está bien? Que no tiene nombre por ahorita, ¿está bien? Y ahí voy a poner el archivo del type 1. Espero que lo vean. Este no. En directorio tengo el type 1. Ya. Entonces, no sé si lo verán esto, pero es el type 1. Yo le voy a hacer un copy y paste, ¿ya? Entonces yo estoy poniendo hasta el end if copy. Y luego vengo al proyecto. Estamos en el proyecto y en sin nombre yo le pongo pegar y ahí está el archivo type1.h. Lo observan, ¿no? Y observan de que aquí se ha creado un main en las pestañitas y uno sin nombre. Entonces en el sin nombre le voy a cambiar, ¿ya? Renombrar archivo. Le voy a renombrar como type1.h. Ok. Entonces yo lo renombré. Sí. ¿Está bien? Ya está renombrado. Type1h. Muy bien. Pero ese fue el primer archivo. Luego, yo tengo... ¿Dónde está? Aquí había un problema. No está el proyecto. Se ha renombrado al main. Y eso no, yo no quería. Y era construir un nuevo archivo. Vamos a tener que empezar de nuevo, disculpen. Aquí, Time1H lo tenemos. Ah, aquí está. Time1H, sí, aquí está. No lo había perdido. Aquí tengo el main CPP, que es lo mismo que tenía. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí estamos bien. Solamente quería tener esto de aquí. Ya, ahora yo tengo que poner el archivo. Este archivo contiene solamente el nombre de la clase y sus prototipos, las funciones prototipos, pero no tiene la definición de las funciones prototipos. Entonces, nuevamente aquí en Project Time, hacen clic derecho y decimos nuevo archivo fuente. Nuevo archivo fuente que vamos a poner. Aquí hay 3 y hay uno que está sin nombre. Entonces, el otro archivo que tenemos que poner es la figura 60605, que es este de aquí. No, este no, disculpen. Ejemplo de clase, ahí tengo este y me falta uno más, me falta el archivo que define los nombres, que debe ser este, ya, este de aquí. Este es el que prueba, este es el que tiene el main que yo voy a reemplazar, este no es.
De aquí lo voy a sacar. Este es. Este es el que tiene, espero que lo vean, todas las funciones, pero ya definidas. Entonces señalo esto y lo copio. Esto ya no me interesa y me voy acá en sin nombre, pegar, y ahora están los prototipos en sin nombre, pero esto se debe de llamar renombrar archivo time 1 cpp. No es necesario poner bueno, time 1.cpp. ahí está renombrado de esta forma e incluye al anterior. Sobreescribir ya. Entonces lo tenemos ahí en el proyecto. Luego en el main nosotros tenemos esto y ahí sí tenemos que reemplazar por lo que teníamos anteriormente. Esto lo voy a borrar y me vengo aquí, que es figura 6.5. Figura 6.5, ahí tiene el main. Entonces vengo desde aquí. Observen que dice de que este archivo debe ser compilado con lo otro, ¿no? Entonces este es el que prueba todo. Entonces lo copio y lo tengo que poner acá. Pero primero voy a borrar esto de aquí. En realidad lo puedo sobreescribir sobre esto y este es el pegar. ¿Está bien? Ahí está mi mail. Entonces observen que en mi proyecto hay 3 archivos. El main cpp, que es el que tiene y que usa estos 2 de aquí dentro del proyecto, que contiene uno la definición de la clase con los prototipos y el otro la definición de la clase con la clase donde define la forma como van a actuar las funciones prototipo. Entonces, si yo ejecuto esto del main, entonces me dice de no, bueno, lo guardo así nada más, ejemplo de clase, y así, ahí está, y resultó como estaba antes, ¿no? O sea, ha tenido que compilar todos los archivos porque yo no los compilé primariamente, ¿no? Entonces es la misma ejecución. O sea, en el dev, si ustedes tienen más de un archivo, ustedes tienen que hacerlo como un proyecto. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma como se va a ejecutar y esta es la forma como se trabaja en el dev. Bien. En cuanto a la implementación. Bien. Entonces, vamos a dejar de compartir esto. Observen que aquí yo no he hecho ningún cambio porque sencillamente lo que queríamos era observar cómo funcionaba esto. Ahora, en algunos casos, este time.h puede contener, o sea, yo me paso a time.h que está aquí, según la pestaña, y yo puedo definir las funciones acá, sin ningún problema. O sea, puedo definir todas las funciones aquí y no hay problema en eso. O sea, antes de la llave, por supuesto, ¿no? Aquí defino y ya no tengo necesidad del time 1 cpp. Si se utiliza el time 1 cpp, entonces se tiene que definir cada una de las funciones de esta manera. Pero bueno, es la forma como, digamos, el autor está definiendo esta parte y lo que quería mostrarles era la implementación de esto.
Vamos a dejar de compartir esto para continuar con la separata. Entonces, esa es la separata en la cual observen esa figura 6.5, tiene el time 1 que define la clase y sus prototipos, ¿está bien? Las variables sobre todo, y anuncia cuáles van a ser los prototipos de la clase. Esto generalmente se hace en un directorio donde ponen el proyecto, como lo que he hecho yo. Esta es la segunda, donde define las funciones de la clase, para la clase time, e incluye en time.h, que tiene que ser entre comillas, porque el menor o el igual solamente está reservado para las funciones estándar de la librería de C++. Entonces, aquí están definidas las funciones como hicimos en la práctica y luego la forma como ejecuta, ¿no? Que es la misma que nosotros hemos visto teniendo los archivos. Entonces, cuando se piden clases y se va a definir con varios archivos, entonces ustedes tienen, bueno, cuando se aplica clases, ustedes tienen dos opciones. Una, definir todo en un solo archivo, como lo que hemos venido haciendo antes, donde todo está en una sola, en un solo archivo. Por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí, antes de esto, antes de separar, ahí está. Observen. Observen. Implementa la clase time, pero seguidamente finaliza la clase time y empieza la definición de los constructores. Eso es lo que les decía, de que estos dos archivos, este y este, se pueden juntar en uno solo. Si no quieren juntarlos y va a ser solamente para un solo programa, entonces después que definen todas las funciones definidas como prototipos, pone it main y ahí es un solo archivo. Observen la numeración. Entonces aquí está haciendo las impresiones que se estaban pidiendo, ¿no? Entonces un solo archivo tiene el mismo resultado. Lo que hemos explicado hace un momento es lo siguiente: el separar la interfase de la implementación. ¿Cuál es la ventaja de separar la ventaja de la implementación? Que es fácil de modificar programas. ¿Por qué? Porque la clase time y sus prototipos van en dos archivos que no necesariamente se pueden usar en un solo programa, se pueden usar en muchos programas. Entonces ustedes tendrían ya una librería de clases, o sea, tendrían programas o clases que ya están bien definidas y que las pueden usar en la construcción de otros programas. Por ejemplo, yo puedo definir una clase persona. Una clase persona yo le puedo dar diferentes atributos, ya sea públicos o privados, y definirle varios métodos que yo los puedo implementar. Pero esa clase persona yo lo puedo usar, por ejemplo, para un sistema académico de la UNI, ¿no es cierto? Porque ya tiene algunas funciones y tiene las cosas. Yo no tengo que empezar desde cero. O también lo puedo usar para una historia clínica, ¿no? Porque las historias clínicas, los hospitales van a usar la clase persona. Igualmente, también puede ser para el sistema electoral, para el sistema de partidos políticos, para establecer las personas que tienen el bono que va a dar el gobierno, en fin.
para una serie de cosas, pero la clase persona está definida de una forma bien simple, está separado de la implementación que la usé, para la cual yo usé en primera instancia, ¿no? Entonces, conforme avance el tiempo, yo tengo mi clase a la cual le voy a hacer tal vez algunas modificaciones, pero esencialmente es la misma. Hay métodos que yo no tengo que, que continuar, por ejemplo, una interfase para obtener el DNI de la persona si es una cuestión eh, eh, donde se piden datos, ¿no? Entonces ingresa el número de DNI, ahí tengo la persona que me define eso, ¿no? Entonces yo tengo ya ese método, entonces no tengo que empezar desde el inicio. Esa es la gran ventaja que tiene esto de separar la interfase de la implementación, ¿no? Ahora, la desventaja es que se tienen que usar muchos archivos de encabezado, hay porciones de implementación, en fin. Bueno, entonces aquí tienen el ejemplo que hemos implementado. Vamos a continuar avanzando. Este es el programa que prueba la clase time, que funciona. Ahora, controlando el acceso a los miembros. Normalmente nosotros vamos a acceder a los modos privados y públicos. El público es accesible a cualquier función en el programa que maneja a la clase objeto. En cambio, el privado es el modo de acceso de default, que es accesible a las funciones miembros y amigos. Observen, accesible a cualquier función. Si es privado, ¿cómo lo accedo? Lo accedo a través de mis funciones. Por eso es de que la clase pasada vimos las funciones set y la función get. Set para cambiar el valor de una variable privada y get para obtener el valor de una variable privada también. Entonces, no se puede acceder directamente a los datos que son privados. Por ejemplo, aquí include time 1.h, it may no da, ¿no? Porque dice t-hour igual a 7. Error, eso no es accesible. El dato no es accesible porque hour ha sido declarado como privado en la definición de time 1h. Esto significa que cuando nosotros hacemos programas que vamos a usar una clase, tenemos que saber la naturaleza de esa clase y cuáles son los métodos que use esa clase y qué es lo que hace cada uno de los métodos. Eso, no hay problema con eso. El acceso a los miembros de la clase por default es privado, pero explícitamente es puesto a privado, público y protegido. El protegido es una cosa intermedia entre privado y público. Algunas clases pueden, algunos miembros de clase externa pueden modificar algún tipo de dato. Eso es cuando el dato es protegido. Protegido hasta cierto punto, nada más. El acceso en la estructura por default es público y también se puede explícitamente establecer que son privados, públicos o protegidos. En la clase estructura tenemos eso, ¿no? Por default es público. Pero inicialmente la estructura struct era de acceso público, por eso era de que tenía problemas. Y la estructura ya no se usa actualmente porque la estructura no tiene funciones prototipos. El acceso a la data de la clase privada es controlado con las funciones que dan acceso, los métodos accesores o de acceso. La función get y la función set. Tanto la función get como la función set son funciones que son públicas. ¿Sí? O sea, las funciones accesos dicen aquí que son funciones públicas
y leen y muestran datos, son funciones predicadas y, y, se, y se chequean condiciones. También hay funciones utilitarias, funciones de ayuda, que son las funciones privadas, que soportan la operación de funciones públicas, de funciones miembros públicas. ¿Qué significa esto? De que el acceso al dato privado es solamente a través de esta función, pero esta función es accesible de la función pública. La función pública sí es la que interactúa con el mundo. Eso quiere decir de que la función que interactúa con el mundo no tiene necesidad de ver cómo se hace las cosas. Creo que mejor voy a explicar esto con el... Espero tener aquí el... Observe. Esta es la clase. Este es el mundo externo. Vamos a poner el mundo externo de esta forma. Este es el mundo externo. Por ejemplo, yo quiero, dado el radio, calcular área de círculo. Entonces, esta función me va a mandar un radio y va a calcular el área del círculo. Entonces, esta es la clase círculo. Entonces, este es el externo que dice, tengo un radio y yo quiero saber el área del círculo. Entonces, el radio aquí, el radio es privado. Y aquí hay una función, calcular área. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo tengo aquí que este señor accesa directamente a calcular área, entonces quiere decir que va a acceder a su código y podría eventualmente cambiar la forma como se calcula el área. Entonces lo que se dice es, prohibimos esto. ¿Ven? Entonces esto no es posible. Y decimos que esta función, calcular área, le hacemos una función privada. Si es privada, quiere decir de que las funciones externas no pueden acceder. Entonces, aquí yo hago una función pública. Mostrar área. Área. Y esta sí es pública. Y recibe un real. Entonces, si esta es pública, quiere decir que esta función sí puede acceder a esta. ¿Sí? No puede acceder a esta. Entonces, este señor o esta función lo que hace es, ya, recibí un real, pero tú no me puedes modificar porque sencillamente yo no tengo ningún cálculo. Entonces, él va y le pide a él, calcula el área. Está aquí, regrésame el área, perfecto, y luego yo te lo regreso. La respuesta está. Entonces, ¿qué significa? De que no ha entrado a la implementación y se ha protegido se ha ocultado la forma como hace el cálculo, cómo se hace el cálculo. Eso es lo que
normalmente se está teniendo, ¿sí? Estamos de esa manera protegiendo y ocultando la forma de implementación. Esta es una técnica que en ingeniería se ha hecho de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en eso como ejemplo la bujía, la batería, una bujía de un carro. ¿Cómo es que funciona internamente? ¿Qué tiene? ¿Qué podemos modificar? No, nada, solamente lo ponen y listo, ¿no? O sea, no hay acceso a lo más interno de ese elemento. Y esa es la idea, ¿no? Que solamente actúen de esta manera. Vamos a regresar a la implementación. Entonces, las funciones a las cuales se accesores son públicas, que lean y muestran datos, y tienen las funciones predicados que chequean las condiciones, ¿no? Por ejemplo, en esto de la función que va a mostrar el área, observa de que el radio, el parámetro R que están mandando sea positiva, luego llama a la otra. Las funciones utilitarias, que son las que hacen la operación, son declaradas privadas y no están diseñadas para que el cliente directamente los use. Entonces, por eso van a haber algunas funciones que son privadas. Se ve eso, ¿no? Entonces, aquí tienen una clase que es un vendedor público, y aquí tienen los elementos constructores. Observen, obtener muestra ventas del usuario. Set sales, establecer las ventas por un mes. Print annual, sumará resumen y imprimir las cuentas, pero aquí ninguna de estas son públicas. Excepto esta. Observen, esta es una función privada que dice Total Annual Sales. Es una función utilitaria. Entonces, si alguien quiere saber cuál es las ventas totales anuales, no va a poder ingresar a través de esta. Tiene que venir a través de esta, que es Print Annual, y esta va a entrar aquí para que le diga ese valor y lo va a imprimir, ¿no? O sea, estas dos salen de esta, ¿no? Privados son ventas del año, ¿no? Entonces, aquí creo que en este ejemplo se está viendo por qué esta es una función privada, esta es una función utilitaria y esta es una función pública. Es la función utilitaria. Observen, dan funciones miembros, igualmente está haciendo como antes estas funciones, incluye sales.h, y aquí está definiendo cada uno de los prototipos tal como hicimos en el caso anterior, ¿no? Como en la implementación que haríamos con la función time, que eran 3 archivos. Similar. Observe, sales figura, set sales salesperson, mod mayor que 1, entonces set sales, no hay problema en eso, por mes, hace una chequeo, y aquí dice salesperson, print annual sales, y lo que hace es acceder a la función total annual sales, que es la que calcula, y esta función ha sido privada, pero esta puede acceder. Este es público, el de externo va a acceder a través de esta, y esta le pide a su función interna, haz esto. Entonces esta sencillamente hace el cálculo y regresa el total, ¿no? Return el total. Entonces ahí le exhibe, ¿no? Es como en el ejemplo que estaba diciendo del círculo.
Este es el que calcula el área y le regresa al que va a enviar el dato al externo. Entonces, así lo tenemos. Observen, aquí dice, la función utilitaria privada ayuda a la función imprimir ventas anuales y encapsula la lógica de manipular el arreglo de ventas. Y aquí tienen un programa que es el que es el main. El main declara una persona y observan get sales from user ese punto print annual sales, ¿no? Porque todo está definido ahí. Y en main. Y bueno, ese es el resultado. Tenemos que ver también cómo se inicializan las funciones, las clases, y eso es fundamentalmente a través de los constructores. Con los constructores. Entonces, inicializa los miembros o también se pueden establecer posteriormente. Todos los constructores tienen nombre de clase y ningún constructor retorna ningún tipo, ningún valor. Pero no es necesario poner eso de que es void. Los inicializadores pasan como un argumento al constructor. En paréntesis, a la derecha del nombre de la clase antes del punto y coma. El tipo de clase, time, t, con sus constructores. Por ejemplo, pueden ser 3, hora, minuto y segundo. ¿Está bien? Los constructores pueden especificar argumentos de default. En el caso del time, nosotros poníamos como default para la hora, minuto y segundo el número 0. Los constructores de default hace como default todos los argumentos a 0 o explícitamente requieren no argumentos y puede ser invocado sin argumentos. Solamente hay uno de default por clase. Aquí tienen int time, por ejemplo, la clase time2 ha sido definido con 3 de default, setTime, print consultor, print private. Esto, observen que en este caso, esta clase, como hemos visto, no tiene ningún método que es privado. Todo lo privado, si hubiese sido privado aquí, algún método se pone aquí, ¿no? Aquí, time2h, esta es la función que define las funciones prototipo, que definitivamente ya lo hemos visto. Y esta es el main que observa la construcción con diferentes constructores, ¿no? Entonces, second defaulted, todos los valores especificados. Algunos valores son mal especificados, se van a poner a 0 por default. Print universal es como siempre, ¿no? Es inválido, ¿por qué? Porque se ha querido acceder a algo privado. Se han especificado valores inválidos, print estándar, en fin. Los valores son seteados a 0. ¿No? Todos los valores inválidos han sido especificados y se pone a 0. El constructor va. Los destructores, no necesitamos mucho los destructores, porque los destructores resulta en recuperación de memoria, manejo de memoria. En la actualidad, eso es un problema un poco del pasado.
Esto básicamente cómo es que hace el orden de los constructores. El orden de los destructores es al revés. Los últimos que han sido definidos son los primeros construidos. ¿Por qué es eso? Porque para construir a veces se necesita la construcción de una clase o de un elemento anterior. Por ejemplo, si están definiendo personas y tienen como un agregado a la fecha para especificar fecha de nacimiento, entonces ese constructor esos constructores deben de ser eliminados primeramente, ¿no? Entonces al final. Constructores y a veces actualmente los archivos, los compiladores como el DEV, hace esto en forma automática sin que nosotros nos enteremos. Dejemos esto entonces, hacemos algo más interesante. Este es del Diamond. Si gustan pueden ver esta separata. Using las funciones set ya habíamos visto algo, mejor dicho, lo hemos trabajado en la práctica. La set significa de que hace chequeos de validez antes de modificar la data privada. O sea, su objetivo de las funciones set es modificar la data privada, pero con valores válidos, no con valores inválidos, ¿no? Y notificar si están dando valores inválidos y indicar con valores que retornan. Y la función get solamente retorna, en la clase pasada hicimos un get, retorna un valor sin modificarlo, ¿no? O sea, lo retorna, el valor de una variable privada, ¿no? Por ejemplo, aquí en time tienen set time, set hour, un entero, set minuto, un entero, set segundo, o get hour, get minuto y get segundo, que regresa. Son funciones set y get. Son para las funciones son para las funciones son para las variables privadas. Entonces esas son las funciones públicas, y las funciones privadas tienen los dos métodos, print universal, print estándar, y privadas horas, minutos y segundos. Entonces observen, para cada una de las variables privadas tenemos un set y un get, por lo menos, para cada una de ellas, ¿no? Y luego lo define time y set hour, si hora es igual, sin interrogación, si es mayor que 0 y menor que 24, le asigna el parámetro, y si no, dice que 0. Lo mismo para minuto, pero en este caso hasta 60, y para segundo en forma similar, ¿no? O sea, hace un check de una validación de los valores que se están pidiendo antes de modificar la data privada. La data privada tiene que ser, digamos, reflejar la intención del programa. Profesor, ¿Sí? una pregunta, ¿ese signo de interrogación para qué es? Ese es un if. Esto funciona así. Este paréntesis, observa, si el parámetro está entre 0 y 60, si el parámetro es un if, ¿correcto? Si eso es verdad, tomar este valor. Y si no es verdad, ponerle 0. Por ejemplo, como estas son funciones públicas, un chistoso le manda con un argumento negativo. Entonces, aquí está diciendo, si está en este rango, aceptarlo. Y si no, ponerle 0. ¿Comprende? O sea, el if, que es la condicional, se puede implementar de dos formas.
el if-else que hemos visto, ¿correcto? Pero el if-else les permite establecer bloques. Vamos a especificar tal vez. Vamos a ver. Observen. Yo puedo decir if condición, entonces hago una oración que termina en punto y coma, y yo puedo decir else otra oración o otra sentencia. Aquí ustedes dicen, por ejemplo, var o condición, ¿está bien? Y aquí ponemos un signo de interrogación y dicen A y luego 2 puntos B. Esa es la semántica. Entonces, si se cumple esta condición, pues tenemos esto, hacer A. Y si no se cumple, hacer B. ¿Correcto? Normalmente ocupa un valor. Estos son valores. Es un número y este es otro número. Por ejemplo, si yo digo, inclusive pueden ser caracteres. Por ejemplo, yo puedo poner aquí cc igual la condición x módulo 2 igual a 0. Si es par, y digo, y entonces regrese 1 o 0. Entonces, si el número es 0, si x módulo 2 es 0, entonces me regresa 1 a cc. cc adquiere el valor de 1. Si x módulo 2 no es 0, a cc se le agrega el 0. Esto es equivalente a decir if cc if x módulo 2 es igual a 0, entonces cc es igual a 1. Punto. Else cc es igual a 0. Entonces, decir esta sentencia es lo mismo que decir esto de aquí, ¿correcto? El signo de interrogación como if funciona solamente para 2 valores. Aquí no podemos poner un bloque. Esa es la diferencia con esto, porque aquí yo podría poner un bloque y decir oración 1, oración 2, oración 3, y cerrar la llave. Observen. Entonces, aquí puedo poner 3 oraciones, mientras que aquí solamente hay una sola oración y no se pueden poner bloques. Esa es la
diferencia. ¿Está bien? ¿Está bien, joven? Vamos a dejar de compartir la pizarra hidro y regresemos de nuevo a la separata. Entonces, las funciones set entonces realizan también un chequeo, ¿no? Entonces, segundo es esto, y estas funciones solamente retornan los valores privados, ¿no? O sea, y está dentro de lo que nosotros decíamos, ¿no? De que no hay el acceso a las variables privadas o las funciones privadas solamente es a través de interfaces bien definidas. Get second, print universal, todo lo mismo que hemos tenido antes, y esta es ya la función main que incluye esto. Inválida, pues por ejemplo, esta es una hora inválida, lo va a poner a 0, lo va a poner a 0, ¿no? Porque así está programado. Entonces, lo dice incrementar minutos, por ejemplo, ahí lo tienen, ¿no? Pero incrementar minutos puede suceder de que se sobrepasen los 60. Por eso dice, si tt get minuto más 1, módulo 60. ¿Está bien? Y si t get minuto es 0, entonces se tiene que incrementar a la hora. tt get hour más 1, módulo 24, y se hace de esta forma. Entonces, no es el incrementar minutos, no es tan simple. ¿Por qué? Porque puede haber un cambio de hora también, ¿no? Entonces, ese es el hecho, ¿no? Entonces, las funciones set modifican datos, ¿no? O sea, no modificamos en forma directa, ¿no? Por ejemplo, ahí han visto 11:59 más 1, 12, más 1, 12:01 p. ¿No? Entonces, eso también cambia. Y el evaluate es una forma de referenciar a un objeto. Puede recibir valores en oraciones de asignación. Cambia el objeto original. Las funciones públicas, los miembros de funciones públicas pueden retornar referencias no constantes a miembros de datos privados. El cliente puede modificar los datos privados, siempre a través de las funciones, ¿no? Observen esto, time 4, set time, get hour, in. Esta es una forma de hacerlo, pero a través de una función. Es un poco peligroso porque se puede poner valores que no son adecuados. Esa es la dificultad de ponerlo como referencia, porque la referencia se va a la localización en memoria y cambia la localización, el contenido de la localización en memoria sin hacer chequeos. Ahí tenemos esto, lo ha hecho. Regrese una referencia a un dato privado. Entonces es un poco malo eso. Y aquí, por ejemplo, stay bad hour, y la referencia permite settings de drive data menos, hour ref, de aquí, 30. Entonces, eso no va a ser chequeado porque está cambiado en la referencia, en lugar en memoria. Después de la modificación, la hora dice que es 34, la hora es 74. Evitemos eso.
Eh, bueno, esto es más de lo mismo, porque asignar objetos, se puede asignar un objeto a otro al mismo tiempo. Hay una asignación de miembros y tenemos paso por valor, en fin. Aquí hay otra clase que es fecha, público, ¿no es cierto? Eh, la fecha de default, observe, el primero es un constructor de default y, uno que imprime. Normalmente, dentro de cualquier clase, ustedes deben de tener eh, constructor y las funciones set, las funciones get para las privadas y una función que imprima toda la información. O sea, eso es lo fundamental que tienen que establecer si ustedes definen una clase. O sea, ahí definió la clase date, es un constructor. Observen, mont es m, day es d, year y, pero no está estableciendo ninguna condición a estos valores. O sea que estos valores pueden, este constructor puede construir un objeto de esta clase con cualquier valor para el mes, el día y el año. Print, por supuesto, imprime esto. Esta es la forma como va a imprimir. Date 1, 7/4, 2002, o sea, está escribiendo. Y Date 2, así no le está diciendo nada. ¿Por qué? Porque hay un constructor que es el de default, que es este de aquí, ¿no? Es el default que nosotros tenemos. Entonces lo pone así y tenemos esto, date 1, date 2, y luego está diciendo que date 2 igual a date 1. Date 2 va a ser 7/4/2002 de esta forma. Es una asignación de default. Cada miembro de data 1 individualmente a cada miembro de data 2. Entonces es como una asignación en una variable real o una variable que hemos estudiado. El reuso del software mediante las librerías de clase que tienen que estar bien definidas, cuidadosamente probados, bien documentados, tienen que ser portables, lo cual significa de que portabilidad significa que se pueden ejecutar bajo cualquier sistema operativo. Eso se logra si es que para la definición se han usado las definiciones estándar de una clase. Lo otro es que tiene que ser que estar disponible en todo sitio. Eso ha tenido como consecuencia el desarrollo de software de alta calidad y bastante poderoso. Sin embargo, hay algunos problemas. Los problemas son los esquemas de catalogación. Mi clase, por ejemplo, define mi clase persona. ¿Bajo qué lo pongo? Para aplicaciones de tipo administrativo, de tipo médico, de tipo académico, de tipo electoral, en fin, ¿no? Entonces, ahí puede caer en muchos catálogos o en ninguno. O, por ejemplo, la clase carro, ¿en qué catálogo va a estar, ¿no? Luego existen esquemas de licenciamiento. En la red abundan una gran cantidad de clases. Algunas son libres, otras no. Otras requieren una licencia para ser usadas, si es una clase muy sofisticada. Y también resulta en que se requieren mecanismos de protección. Bien, con eso hemos acabado esta separata. Vamos a
tener disculpen un ratito. Bien, vamos a compartir ahora capítulo 7. Esto sigue siendo sobre clases y composición de clases, sobre todo composición. Y esta herencia. Vamos a tratar de ver la siguiente un poquito de herencia. Cuando se utiliza la variable constant, significa de que es un objeto que no es modificable. Por ejemplo, con la clase time definimos el objeto num, que es de clase time y es una constante y que no va a ser modificado. Funciones miembros para objetos constantes también deben ser constantes, no pueden modificar el objeto. Especificar constantes en tanto en el prototipo como en la definición. En el prototipo después de la lista de parámetros. En la definición antes de empezar la llave izquierda. Los constructores y destructores no pueden ser constantes. Deben poder modificar objetos. Y los constructores inicializan objetos. Olvídense de los destructores, porque ahora eso normalmente es hecho en forma automática. Definición de la clase time. De nuevo, una nueva clase que es con todo que habíamos hecho y como es declarado constante. Time 5, es time 5 y es declarado constante get functions. Las tres. Constant, constant, constant. Print universal, constant. Y aquí tenemos privados, son esos clases. Los constructores no tienen nada que ver. Set time tampoco, set hour, set minute, set segundo. Son las funciones set. Después las funciones get, que es constante, regresa hora, regresa return minute y retorna segundo. No modifican objetos. De hecho, aun cuando nosotros no hemos puesto constante, sabíamos de que esta al retornar la hora no va a modificar al objeto de todas maneras, ¿no? Y el segundo tampoco va a modificar. Print universal, ese sí, la forma como se imprime, no es que hace cálculos, ¿no? Entonces, wake up es un objeto no constante y un objeto constante. Estamos declarando aquí dentro de main.
Aquí set hour 8 no constante, num set hour 12 constante, esto es constante, no constante, entonces va a producir un error. Lo mismo en print estándar, que ha dicho de que debe ser constante y estamos pidiendo uno no constante. Se puede evitar muchas de estas cosas sin ningún problema. Constantes. Bueno, ya no hablemos mucho más de esto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Quería comentarles de que la semana que viene tenemos ya la última práctica, la práctica número 4, correcto. Y dentro de un rato vamos a tener también una práctica de laboratorio con un poco de esto, pero en realidad lo que quiero es de que practiquen ustedes. En 5 o 10 minutos va a estar disponible el laboratorio que vamos a ver a partir de las 6. Por favor, traten de trabajarlo. No hagan de que yo haga el programa, sino ustedes mismos traten de sacarlos. Estoy bonificando en la nota para los que participan. Bueno, eso ya lo saben. Y bueno, los dejo y a menos que haya preguntas, dentro de un rato estamos nuevamente juntos. Hasta luego. Una pregunta. ¿En qué semana está el material que dice? En semana 14. Ok. Semana 14 del Moodle, ahí está ya. Lo voy a activar en unos momentos porque creo que está no visible para ustedes todavía. Voy a chequear eso ya. Sí, mejor hay que ver. ¿Lo tienen ustedes? No, todavía. Vamos a verificar ya. Un momentito, por favor, ya. Son 6 problemas, pero voy a pedir de que se restrinjan a los 4 primeros. Si alguien me presenta alguno de los otros 2, perfecto. No hay problema. ¿Se presenta cualquiera, dice? Sí, se presenta cualquiera porque a veces yo les he puesto una lista para lo que tienen que hacer, pero a veces no lo hacen, entonces yo prefiero que me presenten algún trabajo, ¿no? Ya debe estar habilitado, ¿está bien? ¿Está habilitado? ¿Alguien puede chequear? Sí, ya se Sí, puede ya ver, está. profe. Sí, se puede. Ya, entonces nos vemos en un rato más, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Voy a finalizar la reunión para todos.